Creo que el día de hoy estamos haciendo al fin algo que el pueblo peruano estaba esperando. Porque en el Perú estamos cansados de que los corruptos se escapen de la justicia. Y eso es algo, señora presidenta, que pasa hace muchísimo tiempo. Y tenemos historias concretas. En los años 90, señora presidenta, cuando en el Perú vivimos una de las épocas de peor corrupción, hubo un conjunto de casos de compras de medios de comunicación y de pagos que el señor Montesinos directamente comandaba, señora presidenta. Por ejemplo, la compra de Cable Canal. Y ahí una persona, el señor Silva Checa, no pudo ser procesado porque prescribió. Y la acción penal no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque logró que el juicio oral demorara. Porque así ocurre. Los corruptos tienen poder y demoran los procesos judiciales. Y entonces, casos de corrupción donde personajes como el señor Montesinos utilizó a privados para hacer compras irregulares, quedaron en la impunidad. ¿Por qué? Porque prescribió el delito. En el año 2014 nos enteramos que al señor Kimper, por el caso Petroaudios, no se le podía juzgar. ¿Por qué? Porque la acción penal había prescrito, señora presidenta. ¿Por qué? Porque la ley lo decía, prescribió. Hace poco nos hemos enterado que un juzgado ha tomado la decisión que el gerente general de la Municipalidad de Lima, el gerente de administración de la Municipalidad de Lima, el gerente de finanzas de la Municipalidad de Lima, por el caso Comunicore, donde se peinaron 21 millones de soles, no se les puede juzgar porque prescribió, señora presidenta. Y entonces en el Perú, los delitos de corrupción que cometen la gente con poder prescriben históricamente. Y tenemos casos a montones de prescripción. Hoy escuchamos al abogado de Toledo decir, podría prescribir el delito. Y escuchamos al abogado de la señora Heredia decir, podría prescribir el delito. Y entonces, ¿qué cosa es lo que estamos acostumbrados a escuchar? Que la gente con poder, que la gente que tiene poder, que ha administrado el Estado peruano y sus cómplices en el sector privado, tienden a escaparse, tienden a escabullirse, porque el tiempo pasa, porque los fiscales no hacen su tarea a tiempo, porque los jueces demoran los juicios orales, porque tenemos facilidades y de pronto pasó el tiempo y se acabó la gracia. Y entonces es importante, señora presidenta, recordar hoy que en este Congreso, desde el año 2001, se presentaron una sucesión de procesos de pedidos de imprescriptibilidad. 52 para ser exactos antes de que llegáramos nosotros. Y las distintas fuerzas políticas acá no lo aprobaron, porque dijeron que se violaban los derechos humanos de los corruptos. Y entonces aquí es importante entender que así como los derechos humanos exigen que los crímenes de lesa humanidad, la tortura, la desaparición, la violación sistemática de derechos humanos no pueden prescribir, los casos de corrupción son igualmente graves porque afectan los derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas. Y por eso es que no pueden prescribir. Y por eso es que estamos diciendo que cualquier delito contra la administración pública, contra el patrimonio del Estado, sea cometido por un funcionario público, por un servidor público o por un particular, es decir, por sus cómplices en el sector privado, no pueden prescribir. Y eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Es fundamental que el Perú al fin entre a algo que ya se ha logrado en Ecuador, se ha logrado en Bolivia, se ha logrado en muchos países, que los textos constitucionales reconozcan que no se debe prescribir. Y hoy día quiero recordar además aquí a un luchador por la justicia, a un hombre que fue incorruptible, a Javier Díaz Canseco, que en el año 2011 volvió a presentar un pedido de imprescriptibilidad que hoy día al fin aprobamos. Muchas gracias.